Me indican por favor en el chat si logran escucharme o alguien que active su micrófono y me diga, ¿lo escucho o no lo escucho? Perfecto, gracias David. Eso era lo que quería. Muchas gracias. Muy bien, entonces iniciamos con este módulo que es acerca de la planificación y evaluación desde la virtualidad. Recordábamos las clases anteriores o los encuentros anteriores que hemos tenido que había que pasar por un proceso de transición del aula de clases tradicional al aula de clases virtual. ¿Por qué? Porque no era lo mismo. Mucha gente les indicaba yo que al momento de realizar su proceso de educación durante la pandemia, pues atiborraba al estudiante, les indicaba, bueno, vamos a leer un libro de 500 páginas, vamos a hacer tantos resúmenes, hacíamos una actividad del mismo contenido, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra. Y bueno, realmente si era varias unidades curriculares, varias cátedras, el estudiante se iba a saturar. Y bueno, vimos muchas cosas, vimos muchos vicios donde las personas me mandaban a hacer los trabajos, los padres de familia pues realmente se veían bastante complicados en este tema. Y bueno, fue precisamente porque el tema de la pandemia nos tomó a todos por sorpresa. No recuerdo quién decía en la clase de iniciación o la bienvenida, que bueno, que a pesar de que las tecnologías de información y comunicación se habían insertado dentro del sistema educativo, realmente bueno, no le estábamos prestando mucha atención o no le veíamos o se le veía la relevancia, pero no estábamos preparados para asumir cursos completamente virtuales. ¿Ok? Entonces, por eso ocurrió lo que nos ocurrió y bueno, nada, en efecto, pues teníamos un caos por allí. Ahora bien, vamos a hablar un poquito acerca de estos fundamentos de la educación virtual. La educación virtual es uno de los nuevos métodos de enseñanza en la actualidad y utiliza la tecnología para educar de forma remota, eliminando las barreras de la distancia y, ¿por qué no?, el tiempo. Tan fácil como eso, ¿ok? Pero fíjense que por acá les coloco la utilización de la tecnología. En este momento estamos utilizando la tecnología. Anteriormente utilizaban libros, utilizaban correspondencia, utilizaban algunos, sé, pues llamadas telefónicas. Y bueno, en efecto, pues por allí podían, digamos que evaluar lo que es el proceso de educación. Para Cabero, en el 2005, fíjense que tenemos por aquí una definición bastante interesante, nos dice este autor, que es la posibilidad de aprender a un ritmo propio y en un horario conveniente y flexible, obviamente para cada quien. La interactividad, el estar basado en el aprendizaje colaborativo y en un concepto de formación al momento de necesitarla, el estar apoyando en tutorías mediado por un computador, el utilizar diversos recursos tecnológicos, aquí tenemos herramientas audiovisuales y de comunicación síncrona como de la comunicación asíncrona. Ya vamos a hablar acerca de estos términos. Para acceder a la información, la posibilidad de aumentar la matrícula estudiantil con tan solo una aplicación, el adquirir conocimientos a través de un proceso activo de aprendizaje y el lograr reducir el tiempo de la formación académica. Entonces, fíjense que por acá yo resalto varias ideas que me parecen interesantes de este autor de Cabero en el 2005 y es acerca de aprender a un ritmo propio y en un horario conveniente y flexible. ¿Ok? Cuando estamos trabajando en la plataforma de formación, yo les indico a ustedes, el material está disponible. ¿A qué hora van a entrar ustedes? Bueno, realmente la plataforma no les coloca límites. Ustedes pueden entrar a las 3 de la mañana, a las 10 de la mañana, al mediodía, a las 3 de la tarde.
el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, el 1 de enero. Realmente no existen limitaciones. ¿Ok? Tenemos también un aprendizaje colaborativo. ¿De qué se trata este aprendizaje colaborativo? El aprendizaje colaborativo no es más que el aprendizaje con otras personas. ¿Cómo así? Bueno, fíjense que nosotros en estos momentos en estos momentos tenemos varias opciones de comunicación. Tenemos algunos foros virtuales donde podemos participar. Tenemos el grupo, ¿ok? El grupo de WhatsApp. Ustedes pueden por allí escribir sus dudas. Alguno de sus compañeros, pues, pudiera intervenir e indicarles el camino, ¿ok? O dentro de los foros de participación, dentro de las actividades, se puede complementar. Es decir, que si yo coloco una tarea y en un rato vamos a ver eso, mi compañero, ¿verdad? Que está al mismo nivel o está a la par, me puede hacer a mí sugerencias para yo mejorar mi producto. Y eso, bueno, es precisamente la idea del aprendizaje colaborativo. Vamos a trabajar aquí también como un modelo de comunicación síncrona, ¿ok? Que es algo como lo que estamos haciendo en este momento. Yo simplemente lo cité a ustedes y vamos a establecer una comunicación en vivo y directo a través de una aplicación, en este caso Google Meet, para que ustedes puedan, digamos que comprender este contenido que yo les estoy presentando y si tienen alguna duda, pues resolvemos inmediatamente. Ahora bien, tenemos también la comunicación asíncrona, que es, por ejemplo, en la parte de los foros, ustedes dejan su información allí montada y en algún momento que yo tenga disposición o alguno de sus compañeros tenga disposición, pues va a responder ese foro. O sea, no se da una comunicación completamente en vivo. Igual pasa con el correo electrónico. El correo electrónico yo puedo decir que es una comunicación asíncrona. Existen también autores que me indican que dentro de este proceso de comunicación, pues también existe un punto medio, que es la parte mixta, que la parte mixta combina la parte de comunicación síncrona o sincrónica y la asíncrona. En este caso, pudiéramos utilizar las redes sociales, las aplicaciones de mensajería instantánea, como por ejemplo el WhatsApp o el Telegram, que de alguna u otra manera, pues nosotros indicamos enviamos alguna información por allí. Si estamos conectados, inmediatamente respondemos. O si estamos fuera de cobertura, cuando llegue esa cobertura o esa señal, nosotros vamos a poder responder. ¿Ok? Entonces, tenemos esos dos tipos de comunicación dentro de los espacios de educación virtual. Y bueno, que en efecto nosotros podemos em, aprender al ritmo propio y a través de un horario convenientemente flexible. Fíjense que también por acá nos indica que nos permite aumentar la matrícula estudiantil. ¿Y esto es por qué? Bueno, precisamente por las facilidades que nosotros estamos otorgando en estos tiempos tan complicados que, bueno, mucha gente dice, no, yo prefiero realmente trabajar a estudiar, porque no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Sí se puede, utilizando este tipo de herramientas, este tipo de educación, que obviamente esté bien estructurado, que el docente sepa marcar la pauta, sepa organizar y planificar correctamente los contenidos y bueno, brindarle esa oportunidad a esas personas que yo sé que requieren un proceso de formación, pero por razones económicas o por tiempo, pues realmente no pueden asistir a un aula presencial. ¿Cuáles son esas características de la educación virtual? Tenemos evidentemente una separación docente-estudiante, ¿ok? No estamos en el mismo lugar, en el mismo contexto, en el mismo espacio físico. La utilización sistemática de medios y recursos técnicos. Obviamente aquí vamos a utilizar otro tipo de recursos donde nosotros pues vamos a ampliar esa experiencia de aprendizaje.
Tenemos también un aprendizaje individual, cada quien va a marcar su propio ritmo, porque yo no les voy a decir, ah, mira, me tienes que revisar el material uno por uno. Si lo quieren revisar todo de una vez, pues revisan todo su material de una vez. El apoyo de una organización de carácter tutorial, yo les indicaba en clases anteriores que en este caso el docente pasaba a un segundo plano, pasaba a un rol de acompañamiento, de tutoría, y bueno, realmente quien tiene el foco de atención es el estudiante. ¿Ok? Tenemos también una parte de la comunicación es bidireccional. En este caso, bueno, tenemos canales de comunicación por diversas plataformas, por diversas tecnologías. Y bueno, en efecto, pues nosotros estamos utilizando o haciendo uso de cada uno de esos canales para obtener, digamos que retroalimentación. La educación virtual hace uso de las tecnologías de información y comunicación, en especial de Internet, para llevar a cabo los procesos comunicativos y de aprendizaje. ¿Ok? ¿Por qué de Internet? ¿Por qué el uso de las tecnologías? Bueno, básicamente porque la mayoría o la gran mayoría de las personas en la actualidad tiene conexión a Internet, tiene teléfonos celulares o tiene algún computador en casa con el que se puede conectar y pueden hacer sus actividades. De hecho, dentro de la parte de lo que es la telefonía móvil, el uso del celular, tenemos una modalidad educativa que se llama M-Learning, que es aprendizaje utilizando los dispositivos móviles. Y bueno, es precisamente por eso, porque nos da la portabilidad que podemos acceder en cualquier momento. Si estamos en una hora de descanso en nuestro trabajo, podemos utilizar ese momento para ingresar a la plataforma, podemos hacer diversas actividades, continuar más tarde o simplemente si estamos esperando un autobús o estamos dentro del autobús, nosotros podemos ingresar a la plataforma. A ver, utiliza espacios virtuales o plataformas para habilitar los cursos. Esto, bueno, precisamente los sistemas de gestión de aprendizaje, cuando estemos en ese punto, pues vamos a comprender el por qué utilizar estos espacios, más que todo para la parte de soporte técnico, para vigilar qué es lo que hace el estudiante, para monitorear todo lo que es el proceso de la experiencia dentro de las plataformas. Y bueno, se nos hace a nosotros los docentes, pues bastante fácil, pues al momento de dar soporte o brindarle alguna ayuda a nuestros estudiantes. Fíjense que también nos dice que el estudiante es el centro del proceso del aprendizaje, mientras que el docente es un facilitador virtual que guía al estudiante en la orientación de dicho aprendizaje. Obviamente también les indicaba que no existen horarios establecidos, ya que el alumno estudia cuando dispone de su tiempo, tranquilamente. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de la educación virtual? Obviamente, admite el acceso a la información de manera inmediata, ofrece la flexibilidad sobre el manejo del tiempo, la hora de estudiar, el lugar del cual se realiza la conexión para estudiar y ofrece, obviamente, también autonomía sobre el proceso de aprendizaje. Y más que todo, cuando estamos trabajando, por ejemplo, en este caso que yo les estoy grabando a ustedes un video, pues el estudiante va a tener la posibilidad de retroceder, ¿ok? A aquel punto donde no le haya quedado claro alguna información. Y bueno, en función de ello, pues repasar y bueno, alcanzar el aprendizaje significativo. Mientras que en un aula convencional, pues obviamente esto no es así. Bueno, el estudiante tiene que ubicar otras fuentes de información para poder comprender el contenido, en este caso si el docente no aclaró la duda en su momento. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, aquí, por ejemplo, nos dice que si eres una persona cuyo proceso de aprendizaje se facilita con el acompañamiento presencial y posee problemas de concentración, tal vez la educación en línea no sea tan funcional para ti. Y esto pasa también, bueno, obviamente vemos personas que dicen, no, mira que a mí realmente la educación virtual o a distancia no me funciona. Porque entonces si lo estoy haciendo desde el celular, me llegan notificaciones, me distraigo. O bueno, simplemente si el docente simplemente nos envía alguna información por YouTube, un video por YouTube, sabemos que el algoritmo de YouTube pues automáticamente empieza a trabajar y empieza a mostrarnos otro tipo de cosas y nos distraemos y bueno, todo eso.
es completamente válido, pero realmente es porque no se sabe utilizar o no se saben adaptar a las nuevas tecnologías y a las plataformas virtuales que en efecto, por ejemplo, esta que estamos utilizando de Moodle, pues nos permite embeber que es incrustar información, por ejemplo, de YouTube, por ejemplo, de otras páginas, ¿ok? Y realmente el estudiante lo que va a visualizar en su pantalla es lo que el docente le está indicando. Ahí no le va a aparecer absolutamente más nada. Entonces, en esa parte, pues, también tenemos unas ventajas dentro de lo que es el uso de las plataformas. Ahora bien, dado que la educación virtual no conoce barreras geográficas, ¿ok? Y podemos acceder a programas de formación internacionales en muchos países y según la legislación de este aspecto, hay fallas a la hora de validar los títulos obtenidos. Afortunadamente, bueno, el convenio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la UPEL en estos momentos ustedes le están brindando ese aval internacional de lo que es el proceso de formación y bueno, por allí no tendrían ningún tipo de inconveniente. Ahora vamos a lo que son las teorías de aprendizaje que sustentan la educación virtual. ¿Ok? Tenemos en primer lugar el conectivismo. Yo sé que algunos, bueno, no manejan la parte de la docencia, pero estas son teorías de aprendizaje que, bueno, que se han venido utilizando a lo largo del tiempo y que sustentan todo lo que es el proceso académico, que los docentes estamos muy acostumbrados a trabajar o a manejar todo este tipo de teorías y, bueno, que dentro del ámbito virtual, pues también se pueden insertar porque también tienen cabida y bueno, obviamente nos pueden dar sustento para nosotros trabajar con este tipo de educación. Tenemos entonces el conectivismo, que es el aprendizaje, o nos dice que el aprendizaje es un proceso que ocurre en cualquier parte, en ambientes difusos y cambiantes. Es decir, reside fuera de nosotros cuando el conocimiento es aplicable por medio de una organización o de una base de datos. Aquí lo vemos claramente relacionado con nuestra plataforma. En nuestra plataforma nosotros podemos guardar información como si fuera una base de datos. Y bueno, obviamente está fuera de nuestro alcance, ¿ok? Desde el punto de vista físico. También tenemos el cognitivismo, que se basa en la idea de que el aprendizaje se produce a partir de la propia experiencia. Es un proceso de autorreflexión, que eso lo hablábamos anteriormente. Por otra parte, tenemos el constructivismo. Su principal característica es el fomento y la reflexión de la experiencia, permitiendo el contexto y el contenido sean dependientes a la construcción del conocimiento. Aquí también vamos a ver de qué manera nosotros aplicamos el constructivismo para que nuestros estudiantes, a partir de alguna experiencia, bueno, construyan sus propios conocimientos y los compartan con los demás. El conductismo, que bueno, es satanizado por algunos docentes, dicen, no, mira, yo no soy conductista para nada, pero no lo podemos dejar de lado, porque estudia el comportamiento observable, la conducta humana, la cual se analiza científicamente y considera el entorno como un conjunto de estímulos y respuestas. ¿Ok? Y ustedes dirán, ajá, pero ¿de qué manera entonces a mí el conductismo me va a servir en esta aplicación o en la educación virtual? Por ejemplo, si nosotros estamos ingresando a la plataforma, obviamente tenemos que seguir una serie de pasos secuenciales para poder llegar a donde tenemos que llegar. Obviamente el conductismo, pues es el que se encarga, ¿ok? Digamos que de todo de este proceso. Evidentemente nosotros ingresamos a la plataforma, nos va a ingresar un usuario, nos va a pedir el usuario, perdón, nos va a solicitar la contraseña, le damos al botón ingresar.
digamos que el estímulo y la respuesta que nosotros sentimos? Bueno, al momento de ingresar, si se validan todos los datos, pues ingresamos a la plataforma. Y eso es algo que no va a cambiar cada vez que nosotros necesitemos ingresar a la plataforma, ingresar al aula virtual, pues evidentemente necesitamos aplicar el conductismo. ¿Queramos o no queramos? Es así. Bien, quiero hacer por acá una pequeña pausa para preguntarles cómo vamos. Muy bien, avanzamos. Por acá también tenemos un complemento de estas teorías de aprendizaje que sustentan la educación virtual. Obviamente tenemos la didáctica y las demás ciencias pedagógicas. Aquí hablamos acerca de la teoría de la comunicación apoyada en una sólida base matemática, que obviamente buscaba sobre todo una transmisión eficaz de los mensajes a partir del análisis y control de los diferentes tipos de señales que obviamente donde el emisor emite hacia el receptor. Y su impacto en el mundo educativo, particularmente en este caso que es el aprendizaje en línea, se produjo a partir de la consideración del proceso educativo como un proceso de comunicación que debía realizarse de manera eficaz para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. ¿Ok? En este caso, la didáctica y las demás ciencias pedagógicas. Tenemos también aquí una teoría, la teoría general de sistemas y cibernética, que aporta una concepción aplicable al proceso educativo para facilitar el análisis, control de variables, fundamentos que inciden en el mismo para describir la totalidad del proceso de programación de enseñanza y aprendizaje. Y obviamente la psicología del aprendizaje, donde tenemos diversas teorías que sustentan todo lo que es el proceso de educación virtual. ¿Ok? Ahora, ingresamos a lo que es el uso de las tecnologías de la información y comunicación dentro de lo que es el proceso de la virtualidad. Las tecnologías de información y comunicación en la vida cotidiana están presentes en básicamente todos los escenarios. Las TIC son herramientas que facilitan tanto la emisión de la información como el acceso a esta, además de un tratamiento adecuado que genere las mejoras en la sociedad. Ahora bien, si la tenemos presente en todos los ámbitos de la sociedad, ¿por qué entonces no utilizar estas tecnologías para el proceso de aprendizaje? Las TIC han ido teniendo progresivamente una mayor repercusión en la sociedad en general y en particular en el ámbito educativo. La educación debe ajustarse y dar respuesta a las necesidades de cambio de la sociedad. La formación en los contextos formales no puede desligarse del uso de las tecnologías de información y comunicación que cada vez son más asequibles para el alumnado. Les indicaba en la clase de bienvenida que no podíamos tapar el sol con un dedo, si sabíamos que todo estaba evolucionando, todo evolucionaba, evolucionaban los automóviles, evolucionaban los computadores, evolucionaban los teléfonos celulares. La educación en particular, pues también tenía que irse adaptando a los nuevos tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque teníamos acceso a Internet, teníamos a un proceso, bueno, obviamente de búsqueda de información prácticamente de manera automatizada, dejando atrás muchas herramientas que se utilizaban, como por ejemplo las fichas para consultar alguna información o para consultar algún libro. Básicamente, bueno, los buscadores hicieron lo propio y bueno, nos simplifican el trabajo en un 100%. Entonces, en función de eso, si ya estamos acostumbrados al uso de las tecnologías de información y comunicación, si no hay que hacer un proceso de formación muy complicado, entonces, ¿por qué no insertarlas dentro del sistema educativo? La utilización de las tecnologías
En los procesos educativos permite a los estudiantes que adquieran determinadas capacidades imposibles de obtener por otras vías. Es por eso que para el docente se convierte en un desafío emplearlas correctamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que debe prepararse a menudo para su buen uso y así poder obtener los resultados esperados durante este proceso. Los estudiantes manejan la tecnología casi que perfectamente. Entonces, ¿cuál es el deber de nosotros como docentes? Seguirnos formando, seguirnos preparando, porque tenemos que hacerle cara o tenemos que hacerle frente a ese proceso de transformación de la sociedad. Si nosotros no cambiamos, no abrimos nuestra mente, nos vamos a quedar atrás. Y va a llegar en un momento que un estudiante se va a parar y nos va a decir, profesor o profesora, me va a disculpar, pero realmente como usted está abordando el contenido, pues a mí realmente no me parece nada interesante. Prefiero buscar algo novedoso en YouTube que estar, vamos a decirlo de esta forma, perdiendo mi tiempo con usted estas 2 horas académicas, pues que es lo que dicta la unidad curricular. Y ese proceso de reflexión nos tiene que cuestionar en el sentido de que muchas de las personas no utilizan esto, bueno, porque simplemente no saben utilizar la tecnología o no quieren utilizar la tecnología porque ya están tan adaptados, están en una zona de confort dentro de lo que es la educación tradicional, que bueno, simplemente yo considero que para que me reemplacen a mí por una máquina, bueno, va a costar o va a pasar muchísimo tiempo. Y la realidad es otra. La realidad es que hoy en día tenemos avances significativos en diversas áreas. Fíjense ahorita lo que es la parte de la inteligencia artificial, el famoso chat GPT o GPT que estuve leyendo, realizó un examen de medicina, creo que en los Estados Unidos, y estuvo a punto de pasar el chat GPT. Entonces, imagínense si eso funciona o si eso se aplica en la inteligencia artificial, en lo que es en el campo de la medicina, que es un área bastante delicada, en el sentido de que hay mucha responsabilidad en este caso de salvar vidas, y ya una inteligencia artificial lo está manejando. Imagínense nosotros en la parte de la docencia, que ya se pueden crear avatares, que se pueden crear un montón de cosas que, bueno, obviamente pueden ir simulando todo lo que es el proceso de enseñanza a través de estas nuevas tecnologías que están emergiendo. Nos vamos a ver desplazados en algún momento dependiendo de la actitud con que nosotros la tomemos. Si nosotros tomamos una actitud positiva de sacarle provecho a toda esa información que nosotros estamos recibiendo o que se está, em, digamos que, emergiendo, obviamente, pues nosotros vamos a estar a la par porque sabemos que en efecto en ningún momento una máquina o una inteligencia artificial va a reemplazar al 100% o va a reemplazar al ser humano. El entendido de que si estudiamos un poquito de esa inteligencia artificial, si nosotros sacamos de contexto, la sacamos de contexto, obviamente no va a tener la capacidad de razonar, obviamente no va a tener la capacidad de pensar. Y bueno, en efecto, ahí es donde entra el ser humano para decir, epa, debemos hacer esto, debemos hacer lo otro. Y bueno, en ese sentido, la importancia de seguirnos preparando como docentes dentro del sistema educativo o en cualquiera de las modalidades de nuestro sistema educativo. Con las TIC que pueden hacer los docentes, preparar sus clases con mejores recursos. Ya no solamente vamos a tener un pizarrón, o si lo deseamos también podemos tener un pizarrón en línea donde nosotros podemos explicar, ¿ok? Algún contenido, ejercicios de matemática, por ejemplo, que mucha gente dice, no, pero es que como yo no puedo concebir que tú puedas pretender que vamos a dar un ejercicio de matemática a través de las tecnologías. Sí se puede. Si utilizamos bien los recursos o los seleccionamos correctamente, pues no hay nada imposible. También vamos a hacer más dinámica y flexible el proceso de enseñanza
Vamos a poder acceder a las propuestas pedagógicas de experiencias educativas en línea. Vamos a poder acceder a cursos para su formación en línea y vamos a poder acceder a evaluaciones de los alumnos a través de la red. Vamos a minimizar un poco el impacto ambiental con todo lo que es referente al uso del papel, en fin, un montón de beneficios que nosotros como docentes pues vamos a adquirir incorporando las tecnologías de información y comunicación dentro de lo que es el proceso de formación de nuestros estudiantes en cualquiera de los niveles. Uno obviamente va a ser más complicado que otro, pero nada va a ser imposible. Pasamos entonces a lo que es las pautas para la elaboración de la planificación en la virtualidad. Este es un proceso bastante medular. Este es básicamente, digamos que toda la estructura que soporta todo lo que nosotros vayamos a emprender dentro de lo que es el proceso de educación virtual, porque en este punto, la planificación que nosotros tenemos preparada para la educación presencial o la modalidad presencial, debemos reestructurarla completamente y trabajarla o abordarla con las tecnologías de información y comunicación. Entonces, aquí en este punto es donde muchas de las personas pues se enredan un poco porque no saben qué hacer, no saben qué utilizar, no saben de qué manera abordar ciertos contenidos, porque en efecto, bueno, estamos acostumbrados a la parte tradicional que nosotros, bueno, lo máximo que utilizábamos en ese entonces eran presentaciones con diapositivas y el video. Entonces, bueno, básicamente lo demás lo trabajamos a través del uso del pizarrón y otros recursos que, bueno, en efecto, pues nos servían para esos espacios presenciales, pero que lamentablemente al trasladar todo eso o incluirlos dentro de una plataforma de formación, pues obviamente nos quedan bastante cortitos. Entonces, en este punto, en esta parte o en esta fase de planificación, es muy importante que nosotros seleccionemos bien esos recursos, pensemos estratégicamente de qué manera nosotros vamos a poder llevar esa información que quizás nuestro estudiante pues lo pueda conseguir en otra parte, en el sentido de que, como les indicaba anteriormente, muchas de las personas o muchos de los docentes indican, bueno, te voy a enviar tantos libros en PDF, lee y analiza o haz las producciones directamente desde allí. Y no daban un proceso de retroalimentación porque referían a que todo estaba en el PDF, revisa el PDF y bueno, realmente las cosas no funcionan de esa manera. El docente en este caso pues debe de planificarse, debe organizarse, debe seleccionar, digamos que todo lo que es el- los recursos que va a utilizar para poder realizar esa planificación adaptado a la virtualidad. Antes de entrar en contexto, les quiero indicar que la incorporación de las TIC no debe ser un proceso impuesto, ¿ok? Debe ser motivador y con objetivos bien definidos, ¿ok? No debe ser impuesto. Segundo, la formación de los docentes es fundamental, pues deben ser los primeros en usar las tecnologías y dominarlas. Y en tercer lugar, las tecnologías de información y comunicación deben adaptarse al proyecto educativo del centro y no al revés. Y aquí es donde mucha gente también fracasa, porque dice, no, que los aprendizajes a través de Internet pues se hacen muchísimo más fácil, que la gente es fácil que incurra en lo que es la parte de los plagios. Y bueno, nos quedamos allí, satanizamos la educación virtual y no vamos hacia más allá, porque creemos entonces que las tecnologías deben adaptarse, ¿ok? O que el centro educativo debe adaptarse al uso de las tecnologías de información y comunicación, siendo un proceso completamente eh, contrario. Como lo dice aquí, o como se los colocó en esta lámina, las TIC deben adaptarse al proyecto educativo del centro, ¿ok? En este caso un centro de educación, y no al revés. Ahora bien, pasamos a lo que es el proceso de estrategia de enseñanza.
El docente como experto de su área debe correlacionar las herramientas de las tecnologías de información y comunicación con sus contenidos. ¿Ok? Pero para yo poder seleccionarlas o correlacionarlas, yo primero las tengo que conocer. Porque si simplemente conozco los documentos en PDF, bueno, eso es lo único que yo voy a trabajar. Pero debemos expandir nuestra mente, nuestros conocimientos y saber que más allá de los documentos en PDF existen otras alternativas con lo que nosotros podemos enviar información a nuestros estudiantes y bueno, por supuesto, hacer una experiencia más placentera en lo que es en el ámbito educativo. Pasamos también por un proceso de construcción donde se construye la herramienta facilitadora para el aula a través de la técnica planteada en la actividad colaborativa digital. Y finalmente pasamos a un proceso de activación donde el docente se convierte en un guiador y en un mediador, perdón, o un facilitador de esos aprendizajes. Muy bien. La utilización de la tecnología implica un cambio radical, no solo de metodología de formación que se plantea, sino en las pautas que se tienen o se deben de tener en cuenta a la hora de enfocar el proceso, ¿ok? De desarrollo de un curso para la formación completamente online o mixta, combinada con la presencial. Aquí tenemos, bueno, en una balanza lo que vendría siendo el desarrollo de los contenidos que implica el uso de nuevas pautas en el diseño y el cambio de la metodología de aprendizaje para la personalización y la adaptación de los entornos de aprendizaje. Yo me conseguía a una docente, em, por acá, colega, y ella me decía, bueno, la manera de que yo conseguí, era una docente del área de medicina veterinaria, que mis estudiantes se aprendieran todo lo que era la parte de la célula, la parte de todo lo que es el sistema, ¿ok? De los animales, bueno, fue precisamente con diapositivas. Y yo hice 500 diapositivas y se las envié a mis estudiantes para que mis estudiantes, pues obviamente de allí sacaran el material, estudiaran, que iban a tener obviamente una evaluación. Entonces yo le indicaba, ay, ¿por qué únicamente con diapositiva? No, bueno, porque es que fue lo que me pareció a mí lo más ideal, lo más cómodo, lo más fácil. Entonces yo le decía, bueno, fíjate, si tú ingresas a la tienda virtual de cualquier teléfono celular, a la Play Store, tú te puedes conseguir con modelos anatómicos de cualquiera de las especies que me estás abordando. Y no sería más interesante indicarles o hacerles un tutorial al estudiante. Fíjate, te vas a ingresar de esta manera, vas a instalar tal aplicación y vas a poder ver en animación, vas a poder ver en tercera dimensión cada uno de los huesos, cada uno de los órganos. Y en ese tipo de casos, ¿no te parece a ti que sería más interesante el proceso de formación y puedes abordar los contenidos perfectamente? Además, si estás trabajando en un grupo de WhatsApp, vamos a abrirlo a ciertas horas para que los estudiantes pues intercambien de allí preguntas, tú pues tengas una dinámica pues abierta al debate y bueno, que esto en algún momento pueda em, pues enriquecer ese proceso de enseñanza y aprendizaje, porque obviamente no están asistiendo a la universidad, no tienen el laboratorio, no pueden observar, no pueden palpar lo que tú estás señalando. Y bueno, a mí realmente me parece que es una buena estrategia. Y me dijo, bueno, que lamentablemente ella no podía hacer eso porque ella tenía muchas limitaciones. Me empezó a hablar de los peros. Pero otro de los docentes que estaba por allí captó la idea y bueno, lo hizo con la parte de enfermería. Y bueno, los resultados fueron realmente asombrosos. Él me indicaba, mira, este profesor Víctor, tal como tú lo estás planteando, me pareció bastante interesante la idea. Los estudiantes, pues, obviamente ya están acostumbrados a utilizar el celular, no se me hizo tan complicado. Y bueno, fue una ayuda porque cualquier cosa que yo no les pudiera, digamos que mostrar de forma presencial, precisamente por la pandemia,
lo estamos haciendo a través de los teléfonos celulares. Y de verdad que a mí la experiencia me pareció maravillosa. Entonces, es precisamente lo que les estoy indicando, es el cambio de ese chip, el cambio de actitud con lo que nosotros podemos abordar ciertas cosas, porque ya nosotros estamos acostumbrados a un modelo de que si no se enseña así, eso no va a servir, pero tenemos que abrir o expandir esa visión para que podamos ver todo lo que tenemos a nuestro alrededor y sacarle el provecho dentro de lo que es el sistema educativo. Entonces, bueno, les dejo por allí esa reflexión también. Por acá tenemos esta lámina que dice que seas docente no o no, implementa estos pasos para complementar, actualizar o comenzar desde cero los materiales para tus cursos. En primer lugar, todo debe pasar por un proceso de planificación. Debemos tener bien claros cuáles son los objetivos, debemos tener bien claros cuál es el propósito del curso y pues de ello dependerá del nivel de dificultad de los contenidos y los métodos de evaluación. Obviamente, hay cosas que nosotros no la podemos evaluar desde el punto de vista de la virtualidad. Si yo soy docente de cirugía, obviamente yo no puedo pretender evaluar cirugía a través del proceso de la virtualidad, a menos que sea robótica, que ya eso es otra rama, otro campo, pero sí requeriría que el docente o el estudiante se prepare previamente de forma presencial para poder acceder entonces a la parte de la robótica y hacerlo, em, digamos que de forma remota. ¿Ok? Pero todo lo demás, todo lo que puede ser la parte de prácticas, como por ejemplo en el área de matemática, en el área de dibujo, muchos arquitectos decían, no, pero es que ¿cómo pretende usted, profesor, que yo dé mis dibujos a través del computador? Y yo les decía, pero usted no usa AutoCAD, usted no utiliza otras herramientas, otro tipo de programas con los que se pueden hacer los dibujos. Y me decían, sí, pero entonces, ¿cómo hago yo para enseñarle eso a mis estudiantes? Digo, bueno, utiliza tu computador, vamos a grabar la pantalla y tú le empiezas a explicar cada una de las herramientas que necesita el estudiante o necesita ese ingeniero para construir un plano y todo ese tipo de cosas utilizando las tecnologías de información y comunicación. Ah, que es importante que ellos aprendan también el proceso manual. Bueno, también te puedes grabar haciéndoles un tutorial, indicándoles a ellos de qué manera se agarra las reglas y todo eso. Y bueno, posteriormente tú les dices, ah, bueno, necesito que me hagan tal dibujo. Explíquenme, por favor, o envíenme un video de qué manera nosotros estamos aplicando todo esos conocimientos en el dibujo que yo les envié. Y tú puedes evaluar tranquilamente desde allí. Otro docente de matemática me decía, pero es que es imposible hacerlo con la matemática porque resulta que yo les coloco mi ejercicio y yo necesito ver que el estudiante los está resolviendo. Entonces, en ese punto yo le decía, ah, pero es que si tú me estás indicando que haciéndole presión con el tiempo y que tú necesitas visualizar todo eso, bueno, entonces tú también puedes utilizar las herramientas. Puedes decirle, bueno, nos vamos a conectar por Zoom a tal hora y me vas a resolver tanto ejercicio. O si lo prefieres, puedes crear un cuestionario en línea, le colocamos un cronómetro, le decimos, mira, de este tiempo no te puedes pasar, aquí están tus opciones. Si es un banco de preguntas, que más adelante les explico de qué manera vamos a trabajar eso. Si tenemos un banco de preguntas bastante variado, vamos a evitar que obviamente los estudiantes se copien y van a tener también la presión de que si se me acaba el tiempo, ya hasta allí dejaría de, de responder. Y obviamente va a depender de lo que yo haga. Entonces, hay muchas limitaciones todavía en ese sentido por parte de nuestros docentes o de nuestros colegas. Tenemos entonces también aquí un proceso de investigación donde nos dice que asegúrate de comprender los temas que deseas compartir y ten un ojo experto para seleccionar el contenido final. Y así podrás nutrir tus cursos online. ¿Ok? Investigación. ¿Qué me sirve? ¿Qué no me sirve? Enriquecimiento. Aporta valor a crear contenidos, agregando notas al margen, contexto. También debes contextualizarlo a través de tus conocimientos y de la experiencia. De esto tenemos todo conocimiento y experiencia.
Distribución define los mecanismos de entrega y lleva un orden. Mantén un horario para que tus estudiantes esperen nuevos contenidos cada cierto tiempo y sé constante. ¿Qué pasaba cuando en el tiempo de la pandemia todos los docentes nos enviaban al grupo de WhatsApp a la misma hora? Nos decían, mira, tienen que entregar a tal, 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 tal. O sea, una locura total. Así como en clases presenciales cada uno tiene su horario, bueno, en clases en línea también nosotros vamos a establecer horarios para que nuestros estudiantes, por lo menos en la parte de la consulta, si hay alguna duda, pues nos indique, mire, profe, tengo una duda en tal y tal y tal y tal, y nosotros podemos atenderlo sin ningún tipo de problemas. En la parte de almacenamiento, bueno, mantén un registro de dónde, cuándo y cómo y qué elementos se mostraron en tu curso. Etiqueta, guarda, cataloga todo lo que subas al aula virtual. Este procedimiento, bueno, básicamente se hace de forma automática dentro de Moodle. No tenemos que preocuparnos. Cuando lleguemos a ese punto o a ese nivel, pues vamos a ver de lo que les estoy indicando aquí en la parte de almacenamiento. Ok, ahora pasamos a de qué manera yo voy a poder a realizar esa planificación, ya sea de un curso, ya sea una materia, ya sea de una unidad, de algún contenido. Primero, todo debe de partir de esta palabrita que tenemos por aquí, de que lo que es el análisis, de lo que yo tengo en mi unidad curricular, de lo que yo tengo en mi asignatura. ¿Ok? Aquí, bueno, obviamente voy a desprender un componente teórico o no especializado y un componente práctico o especializado. Los contenidos teóricos, todos manejamos contenidos teóricos dentro de lo que es nuestro proceso de enseñanza, absolutamente todo. Y también manejamos los contenidos, el componente práctico. Básicamente en la mayoría de las unidades curriculares, de las asignaturas y, o de los cursos que nosotros estemos diseñando. Entonces, básicamente, dentro de estos dos componentes, cuando ya nosotros tengamos identificado qué es lo teórico, qué es lo práctico, entonces podemos proceder en el caso del componente teórico a una digitalización de contenidos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿O de qué manera vamos a trabajar? Podemos trabajar de dos maneras, de presentaciones y guías, que sean, cuando estemos en ese punto, vamos a ver de qué manera podemos diseñar esas presentaciones y guías o podemos hacerlo también, así como lo estamos haciendo en este momento, a través de videoclase. O podemos combinar las presentaciones y la guía con una videoclase. ¿Ok? ¿De qué manera evaluamos en el ABA? No se preocupen, la evaluación la vamos a trabajar la próxima semana. La evaluación en el ABA la vamos a trabajar, por ejemplo, con foros virtuales, con tareas y cuestionarios. Más adelante, pues también yo les puedo indicar este, de qué otras maneras no son las únicas con las que podemos trabajar. Existen muchas, pero para efectos de este ejemplo, bueno, tenemos los foros virtuales, las tareas y cuestionarios. Pero más adelante, bueno, también vamos a trabajar con eso. Ahora, el componente práctico o especializado, tenemos por aquí la emulación de la práctica. Y en esta emulación de la práctica tenemos la videopráctica, que era lo que les indicaba hace rato. Podemos tener laboratorios virtuales donde los estudiantes pueden, por ejemplo, hacer un reconocimiento em, de los órganos vitales del ser humano. Ah, lo podemos trabajar de esa forma sin poner en peligro absolutamente a nadie. Del reconocimiento de algunos instrumentos que se utilizan para tal fin. También lo podemos incluir en esta parte de la emulación de la práctica que, bueno, en efecto, pues nos puede funcionar tranquilamente. Y bueno, también, bueno, en este caso estaba planificado para lo que es la parte de la pandemia. Tenemos por aquí del equipo de FEDITIC de la UNEF, que ellos hablaban de la práctica controlada y bueno, hablaban de las prácticas seguras con las medidas de bioseguridad, todo eso. Pero bueno, en este caso no lo tomamos en cuenta, no aplica, pero realmente sí podemos realizar la emulación de la práctica a través de diversas herramientas. Bueno, más adelante pues también iremos desarrollándolas una por una. ¿Ok? A ver, voy a permitirme nuevamente realizar. Por aquí tenemos a Gladys que se quiere unir.
Si hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que hemos desarrollado hasta este momento, indíquenme por favor y con todo el gusto del mundo, pues em, yo, yo les indico a ustedes pues de qué manera podemos resolver. Ok, les indicaba entonces que necesitábamos adaptar alguna planificación, algún curso que nosotros tengamos en la parte presencial, pues lo vamos a traer o lo vamos a transformar para la educación virtual. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es el tiempo que nos vamos a demorar para desarrollar los contenidos que tenemos planificados. ¿Ok? Si eso va a ser por semana, si va a ser por día, todo ese tipo de información yo lo tengo que tener claro. En segundo lugar, pues obviamente debo de saber cuántas unidades temáticas, cuántos objetivos voy a desarrollar en ese proceso de formación. Luego, fíjense que por acá digamos que formato tiene la semana aproximada o en el día. Ustedes lo van a poder adaptar o lo van a poder cambiar y van a poder planificar de la siguiente manera. En la unidad temática, tema, periodo o equivalente, colocan aquí, por ejemplo, el computador. En el contenido, bueno, vamos a trabajar con la historia del computador, vamos a trabajar con las generaciones del computador, vamos a trabajar con las partes del computador, o sea, todo lo que tenga que ver o hacer referencia con lo que es el contenido para yo poder desarrollar a plenitud mi unidad temática. Ahora bien, después que tengamos eso, vamos a pasar a las actividades. ¿Cuáles son las actividades? Fíjense que por acá yo tengo actividad, nombre, tipo de dinámica. Y adicionalmente voy a tener una ponderación. Ya habiendo segmentado, ya yo sé cuál va a ser el componente teórico, cuál va a ser mi componente práctico. Dentro de este proceso de segmentación del contenido teórico, bueno, la parte de la teoría yo la voy a hacer a través de una presentación. Presentación de tal cosa. ¿Ok? Y también les voy a indicar a mis participantes que necesito que revisen un video. En este caso, fíjense el ejemplo, dice teoría de sistemas y presentación de las metodologías de desarrollo de un software. Ok, perfecto. Aquí tengo, en estas 2 semanas, en la primera semana, mis estudiantes ven la presentación de la programación, revisan su video y vamos a la parte práctica. ¿Qué van a hacer en la práctica? En este caso, fíjense que vamos a tener un debate. Nosotros lo tenemos concebido de forma presencial como un debate, ¿ok? Pero cuando lo trasladamos a al escenario virtual, ese debate se nos va a convertir en un foro virtual, ¿ok? En el foro virtual es el equivalente al debate en el mundo real. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Mira, se va a llamar pasos para identificar los requerimientos operativos. Y eso va a tener una ponderación del 5%. Adicionalmente, fíjense, yo voy a tener una prueba corta, que es un cuestionario, que va a tener un 10%, ¿ok? Porque yo necesito evaluar que el estudiante se revisó toda esta información que tengo aquí, que es importante para poder avanzar en los demás contenidos. Entonces, para validar esa información, una prueba corta, que llegó de donde tenía que llegar, ok, chévere, una prueba corta. Y necesito también un primer avance o de proyectos. Vamos a suponer que estamos trabajando a través de un proyecto. Yo necesito que mi estudiante me entregue un avance. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de una tarea. Entonces, aquí tengo, fíjense los porcentajes que voy a utilizar, las semanas que voy a emplear o los días que voy a emplear para poder desarrollar esa unidad temática, los contenidos y la actividad. Quizás en este momento a ustedes les parezca un poco confuso porque dicen, pero ¿de qué manera puedo visualizar yo mi unidad curricular dentro de la virtualidad? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Vamos a empezando de poquito, vamos a ir haciendo el análisis de lo que nosotros queremos desarrollar para transformarlo de lo que tenemos en la parte presencial a la virtualidad. También dentro de la plataforma les voy a dejar
una guía. Vamos a ver si me carga por aquí. Que son herramientas de Moodle, que son la plataforma con la que nosotros podemos trabajar. Por acá tenemos, fíjense que añadir o subir archivo. Vamos a ver, puedo. eh, a ver, permítanme. No, no me deja presentarla. Pero bueno, básicamente aquí me va a indicar la facilidad de uso, ¿ok? Con qué facilidad puedo configurarlo. Fíjense que todo lo que es fácil lo tengo en verde, en color verde. Por acá también tengo transferencia de información, evaluación de información, la comunicación e interacción, elaboración colaborativa de contenido, taxonomía de Bloom, ¿ok? Los que manejamos la parte de la docencia sabemos perfectamente quién es Bloom. Y bueno, básicamente por aquí nosotros nos podemos guiar. No se asusten, ¿ok? Si al momento ustedes tienen alguna laguna mental o que no les dé o que no vean de qué manera pueden adaptar el contenido, tranquilos. Estamos aquí para aprender, ¿ok? Y bueno, básicamente esta guía nos puede facilitar absolutamente todo lo que nosotros vamos a utilizar. ¿Cuántas actividades? Porque mucha gente me dice, no, profe, pero es que ¿cuántas actividades yo le voy a dejar a mis estudiantes? Bueno, todo va a depender del grado de complejidad que yo tengo. Lo único que yo les voy a pedir es que no se repita. ¿Cómo así? Si yo voy a evaluar, por ejemplo, la generación del computador, ok, evalúo la generación del computador. Ya evalué ese contenido con, por ejemplo, una infografía. Chévere, mis estudiantes me entregaron mi infografía. Yo no tengo por qué volver a colocar dentro de lo que es la evaluación, ok, este mapa conceptual de las generaciones del computador. No, porque ya lo tengo por aquí. O evaluación escrita de las generaciones del computador, porque ya lo tengo evaluado. Y ese contenido ya yo lo evalué. ¿Ok? No es necesario que yo repita, porque obviamente eso va a cansar al estudiante. ¿Ok? Y bueno, obviamente pues también me va a indicar, mira, no, ya no voy a poder seguir en tu curso porque bueno, lamentablemente el tiempo para todo ese montón de actividades, para las 30 actividades que tienes planificadas, realmente no me da. Entonces, debemos ser conscientes en ese aspecto. ¿Ok? Bueno, por acá las de color naranja son las que tienen un nivel de dificultad intermedio y bueno, las rojas son las que tienen un nivel de dificultad, digamos que alto. O bueno, por acá nos dice que es una herramienta adecuada dependiendo también de lo que nosotros queremos. Cuando ustedes revisen este material, pues van a comprender perfectamente. Y bueno, básicamente de esta información ustedes pueden ir adaptando todo lo que es el proceso de planificación. ¿Qué vamos a hacer la próxima semana? Bueno, la próxima semana simplemente vamos a ver lo que cada uno de ustedes trae. Vamos a ir adaptando, vamos a ir modificando, vamos a crear como una especie de debate de lo que ustedes ya traen y vamos a ir haciendo las modificaciones que consideremos pertinentes entre todos. Y después que tengamos todo ese proceso, ustedes van a subir ese producto. A ver, por acá tengo un apartado, una tarea. Este es el módulo, sí, el módulo número 1, que dice compartiendo mi planificación. Ok, ya después que nosotros tengamos todo digamos que nuestra planificación adaptada, la vamos a subir para que el resto de nuestros compañeros lo vea. Y si alguno nos quiere hacer alguna observación, bueno, también lo podemos hacer directamente por aquí. Por cierto, aquí vamos a tener un cuestionario para la parte de validando lo aprendido, que básicamente tiene que ver con lo que hemos desarrollado hoy, preguntas bastante fáciles, bastante sencillas. Van a tener dos intentos, es decir, si en el primer intento fallan, pueden regresar, revisar el material y volver a intentarlo. No hay ningún problema con respecto a eso. Pero entonces, la idea es que ustedes digieran el material, empiecen a trabajar, no se alarmen, no se asusten, no se alteren. Si en algún momento pues se trancan, pueden utilizar los foros. Recuerden que aquí tenemos foro de preguntas y comentarios donde ustedes pueden hacer aporte o pueden solicitar ayuda o lo pueden hacer a través del grupo de WhatsApp.
Entonces, por allí vamos a estar muy atentos acerca del desarrollo de las actividades de lo que corresponde esta semana. Y bueno, ya para la próxima, pues el encuentro va a ser un poco más, em, digamos que de forma de debate, para que entre todos podamos construir las planificaciones de esos cursos, esas unidades curriculares que ustedes van a ir desarrollando y que, bueno, obviamente después que pasemos durante todo el proceso de formación, lo van a ver reflejado en algo similar a esta aula virtual, que es la que estamos utilizando para trabajar en este diplomado. ¿Ok? Ah, bueno, por acá les dejo también algunas características o algunas herramientas, vamos a llamarlo así, o algunos tips de cómo decidir la estrategia que van a utilizar. Obviamente tenemos que pasar por un proceso de análisis por cada una de las actividades de evaluación del plan de actividades original, considerar los factores como el instrumento, propósito, el tipo de participación. Debemos visualizar también el tiempo que se requiere a crear o completar la actividad cada estudiante. Yo no le puedo decir a un estudiante, mira, me tienes que entregar tal cosa, te la estoy enviando ahorita, me la tienes que entregar dentro de una hora, ¿ok? Porque obviamente el estudiante tiene que leer, tiene que nutrirse, tiene que buscar información para poder em, desarrollar esa información que nosotros le estamos exigiendo, ¿ok? Entonces no puede ser de ya para allá. Vamos a seleccionar la actividad virtual que mejor se adapte a los estudiantes en el sentido del tema de conectividad. Hay muchísimas con las que nosotros podamos trabajar. Lo que nunca podemos permitir es que si estamos utilizando una plataforma virtual, que nos envíen información a través del WhatsApp o a través del correo electrónico. Porque muchos estudiantes dicen, no, mira, profe, lo que pasa es que tengo problemas de conectividad, entonces yo le voy a enviar un correo electrónico con la información. No. ¿Por qué? Porque para eso tenemos la plataforma. Y en la plataforma quedan registrados absolutamente todos los procesos. Y eso también nos va a librar a nosotros de muchas cosas, como por ejemplo los temas de la transparencia en la parte de evaluación, a que de repente fulano de tal aparezca con una calificación y resulta que cuando nuestro supervisor va a revisar el histórico en la plataforma, ve que el estudiante nunca ingresó, pero que tiene calificaciones allí montadas. Entonces, pues eso genera también dudas. Yo como supervisor llamo a mi docente y le digo, epa, ¿qué pasó aquí? Entonces, hay que evitar todo ese tipo de situaciones e indicarle al estudiante que, bueno, obviamente el mismo internet que va a necesitar para enviarme la información por correo electrónico es la misma o el mismo que van a requerir para enviar su actividad a través de la plataforma. Vamos a identificar también la herramienta que resulte más viable en base a la experiencia y recursos. Aquí también tenemos otra, cómo decido mis estrategias para asignaciones o tareas. Fíjense que se basan en la entrega de un producto, se evalúan de forma individual o grupal, se entregan utilizando documentos o enlaces. En este caso, se utilizan las tareas en el ABA cargando uno o varios archivos. Debates o foros virtuales permiten la discusión de un tema de forma asíncrona, lo conversábamos hace rato ese término, se evalúan las participaciones o los aportes, implican la respuesta o comentario de un tema central. Y acá se indica que se utilizan los foros en el ABA creando aportes con o sin adjuntos, que es la avanzada de archivos que veíamos la semana pasada. Pruebas o cuestionarios requieren una respuesta a una serie de ítems o preguntas. Se evalúa de forma individual, se basa en el llenado de un formulario de una o varias partes y acá se utilizan los cuestionarios en el ABA para las pruebas cortas o parciales. Tenemos los chats o videoconferencias, permiten una discusión de un tema de forma síncrona, como lo que estamos haciendo en este momento. Se evalúan las participaciones o los aportes en vivo, implican la respuesta o representación de un tema. Y se utilizan los grupos de herramientas móviles como texto, audio o archivos adjuntos. Entonces, aquí son algunas en las que les acabo de mostrar que son las herramientas Moodle. Aquí están todas las habidas y por haber de las que podemos trabajar en Moodle. Y bueno, básicamente nosotros podemos
incluirlas dentro de nuestra planificación dependiendo de cuáles sean los objetivos que nosotros estemos persiguiendo. ¿Cómo decía mi estrategia? Bueno, dependiendo si son guías didácticas, voy a resumir el contenido de una unidad o tema, permite el desarrollo de las actividades didácticas, se presta como documentos, presenta, perdón, como documentos de texto y es ideal para conceptos, listas y tablas. Presentación o tutorial describe contenido de forma visual, facilita la comprensión de los procesos, se emplean los editores para diapositivas o en este caso también podemos utilizar los videos, que bueno, este entraría aquí en cápsula audiovisual, genera una experiencia de audio y video, reproduce la explicación presencial y utiliza editores de video, ideal también para microclases. Bueno, entonces básicamente em, aquí tenemos algunos insumos que nos pueden ayudar a nosotros a transformar esa planificación que tenemos en la presencialidad para la parte virtual. Les repito, no se angustien, no se alteren si no les sale. Aquí estamos para aprender y la próxima semana nos vamos a encargar exclusivamente de hacer cada uno de esos procesos, de revisar si está correcto, si está incorrecto, qué podemos modificar, qué podemos agregar para seguir avanzando en este diplomado. A ver, bueno, sin más que decir, bueno, en este caso la despedida es para las personas que me están viendo a través de YouTube en diferido. Nos vemos entonces en una próxima clase.